El Porfiriato. El periodo de 1876 a 1911 está marcado dentro de la historia de nuestro país como Porfiriato y se refiere al gobierno de Porfirio Díaz, quien ocupó la presidencia del país durante el lapso antes mencionado, con la excepción de 1880 a 1884, donde el presidente de la patria fue Manuel González. Pero a partir de 1884 y hasta el quinto mes de 1911, la gran figura política nacional fue la del general Porfirio Díaz. México estaba envuelto en una profunda crisis general, pero especialmente económica, a causa de las diversas guerras que lo habían azotado. Los caminos estaban plagados de los bandidos, la delincuencia en las ciudades al orden del día, el trabajo escaseaba y las inversiones extranjeras no arribaban a México ante falta de las garantías, tales como seguridad y demás servicios. La reelección del general Díaz lo hizo ser el hombre más importante de México por el espacio de 30 años. En este tiempo sucedieron cosas sobresalientes en el país. Se logró alcanzar la estabilidad política. Se registró extraordinario crecimiento económico, disminuyó considerablemente la delincuencia y el vandalismo. Casi desapareció como fenómeno social. Pero al par de estos grandes cambios a favor de la patria, también hubo grandes abusos, tales como el despojo de la propiedad comunal a los indígenas, se fortaleció el latifundismo, se reprimió con mano dura mediante la ley, fuga o la pena de muerte a los quienes alteraban el orden público o se opusieran ante el régimen, se atacó la libertad de prensa y la gran parte de la población mantuvo en la pobreza. El Plan de la Noria fue un movimiento político-militar dirigido por el general Porfirio Díaz en 1871 para impedir que Benito Juárez contendiera para la nueva reelección, lo que en la opinión del joven general Díaz violaba la letra y el espíritu de la Constitución de 1857. Díaz acuñó como parte de ese plan la frase no reelección. Más tarde tiene problemas con Sebastián Lerdo de Tejada, pues él deseaba el poder. Lerdo gana, pues la Constitución establecía su derecho a la presidencia como ministro de Relaciones Exteriores. Finalizado con el conflicto, Porfirio Díaz se va a vivir a su hacienda de Tlacopatlán, en Veracruz. Porfirio Díaz figuró como un protagonista central de tales disputas al llevarse en armas en dos ocasiones. Una en 1871 en contra de la reelección del presidente Benito Juárez con el Plan de la Noria, movimiento que a pocos meses que fue derrotado al morir Benito Juárez en 1872, se registró una nueva disputa por el poder, saliendo victorioso el señor Sebastián Lerdo de Tejada. Al intentar reelegirse en el año 1876, Porfirio Díaz se levantó en armas por segunda ocasión. Ahora con el plan de Tuxtepec resultó vencedor. Las principales obras realizadas en México durante el mandato del general Díaz son las siguientes: el Gran Canal del Desagüe, el Hospital General, el Teatro General, hoy Bellas Artes, el Palacio de los Correos, entre otros. En esta época la Ciudad de México se confrontaba en belleza con las mejores ciudades de Europa. Durante el Porfiriato, más de 10 millones de habitantes no sabían leer ni escribir, aunque como todos los aspectos del Porfiriato, este sector también tenía claros y oscuros. Como se ha podido notar, el sur del país era el más afectado y las grandes metrópolis desarrollaron un gran índice de alfabetización. Consecuencias sociales que tuvo el Porfiriato. Si bien durante el Porfiriato se lograron grandes avances en el país, el costo social de este progreso fue enorme. La desigualdad aumentó a niveles pocas veces vistos. Se crearon zonas de explotación sistemática de indígenas a los cuales se les trataba como esclavos, como Valle Nacional y buena parte de Yucatán. Además, una representación a la prensa libre que era silenciada ya sea por medio de sobornos
o bien por torturas y desapariciones. El 2 de julio del año 1915, a la edad de 84 años, el general Porfirio Díaz falleció en París. Sus restos descansan en paz en el cementerio de Montparnasse, en París.